La Biblia habla de hombres que ejercieron grandes ministerios, gentes que ganaron grandes batallas, a través de los cuales Dios hizo grandes milagros, gente que se guardaron santa para Dios. Pero ¿quiénes fueron aquellos que estuvieron tan cerca de Él? Que algunos fueron llamados sus amigos, otros conforme al corazón de Él. En este canal Biblia es lo que hay, y te voy a presentar ahora los 10 hombres que estuvieron esa comunicación tan cerca con Dios, lo que más entre tantos. Así que quédate hasta el final del video y reprodúcelo por completo. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Activa la campana de todas las notificaciones y dale me gusta y comparte con alguien. Yo soy Jesús Ernesto Ramón, pastor del ministerio Gozo y Avivamiento. Así que adelante con este contenido, que yo sé que va a ser de edificación para todos ustedes, porque nos sirve de motivación para que estemos cerca de nuestro Salvador, le adoremos y busquemos estar en su presencia, donde hay plenitud de gozo. El primer hombre que quiero mencionar en este contenido es Adán. Aunque la Biblia no narra tanto el contenido de un diálogo con Adán, más que aquel momento cuando pecó y se escondió con Eva, y Dios apareció en el huerto y le dijo: ¿dónde estás tú? Si entendemos que Adán, antes del pecado, tenía ese cuerpo, esa forma que nosotros tendremos cuando nuestro cuerpo se han renovado en la venida de nuestro Señor Jesucristo, o cuando nosotros vayamos por Él. Ese mismo cuerpo que tenía Jesús después de haber resucitado. Si no había pecado, Él, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, se entiende que tenía una relación con Dios tan directa y tan eficaz que nos goza de verdad saber que algún día nosotros la tendremos. El segundo hombre que quiero mencionar en esta lista es Moisés. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito: después de Adán no creo que haya otro hombre que haya tenido un contacto, una comunicación tan directa con Dios. Tanto así que la Biblia dice que hablaba Dios con Moisés como hablaba un compañero a otro. Así que cuando estudias Éxodo y los primeros libros de la Biblia, te darás cuenta de que las veces en las cuales Dios habló con Moisés son tantas, y el tiempo que duró en la presencia de Él. Así que quiero mencionar también en esta lista a Abraham, considerado amigo de Dios, el padre de la fe. Fue un hombre que se dejó dirigir por Dios, que en todas sus decisiones Dios estaba ahí. Siempre Dios aparecía a Abraham, frecuentemente le recordaba sus promesas, hablaba con Abraham y tenía un diálogo, tanto así que en un momento dijo: voy a hacer tal cosa, pero se lo ocultaré yo a Abraham. Así que merece estar en esta lista. Quiero mencionar también a Elías. Tanto así que la Biblia dice que no vio muerte, sino que fue traspuesto, fue llevado al cielo. Elías es un hombre que merece estar en esta lista porque tenía una comunicación más allá de lo ministerial. Usted se preguntará: ¿por qué en esta lista no está Ezequiel? Me estoy adelantando un poco. ¿Por qué no está Jeremías? Porque fueron hombres que tuvieron comunicación constante con Dios. Pero la mayoría de las veces en las que Dios le hablaba con situaciones ministeriales. Pero ya con Abraham era una amistad de su vida, de sus decisiones, que no tenía exactamente que ver con el ministerio. Esto es ser amigo de Dios. Quiero mencionar en esta lista también a Enoc. Aunque la Biblia no da tantos detalles y por eso no lo mencioné de los primeros, pero sí, cuando la Biblia dice que caminó con Dios, está hablando de que Enoc tenía una relación íntima con Dios, que su vida en aquel tiempo de pecado, donde la tierra se había corrompido, estaba cerca de Dios y que estaba en su presencia. Quiero mencionar también en esta lista a Daniel. ¡Wow! Cuando la Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, no es porque Daniel comenzó a buscar a Dios, a ayunar y a orar. Es porque Daniel tenía una formación cuando fue transportado a Babilonia. Tenía una formación, tenía una conducta, y la santidad y la relación con Dios eran forma, su estilo de vida era su carácter.
Cuando tú sigues leyendo el libro de Daniel, la Biblia dice de que los mismos ángeles hablaban con Daniel y le decían: en el cielo eres muy amado. Daniel, en medio de una situación difícil que estaba viviendo su nación, en una tierra que él era extranjero, con otro nombre que le habían puesto, que era un nombre de un Dios, que no era el Dios verdadero, Daniel se supo mantener en integridad, en santidad, con una comunicación directa con Dios, y por eso se le fue revelada tantas cosas que hasta hoy la estamos viendo. Yo quiero hablar también de Noé. Noé fue un hombre que tuvo una relación íntima con Dios. Noé fue un hombre que fue ejemplo. Yo he predicado de Noé algo para los padres que sirve mucho, y es que cuando en un mundo donde todo el mundo está corrompido, Noé le dice a sus hijos: miren, vamos a construir un arca, y le dice a su esposa, y sus hijos Can, Jafé, y se me olvida el otro, Sem, deciden creer a su padre. Es porque su padre tenía una conducta intachable, porque su padre había mostrado ser un hombre que tenía una relación con Dios y que era un hombre ejemplar. Qué bien. Entonces, quiero también mencionar en esta lista a quién. Ustedes dirán: wow, ¿y por qué no escogiste a fulano, a fulano? ¿Por qué en esta lista tan exclusiva tú escoges a Jacob? Señores, Jacob era un hombre que, bueno, tendré que profundizar un poquito ahí, pero voy a dar una breve. Jacob no era alguien que estaba improvisando. Jacob llegó a conversar con su abuelo Abraham, quizá a la edad de 17 años más o menos. Todavía Abraham estaba vivo, y dice la Biblia que Jacob era un hombre de la casa, lo que da a entender que él había escuchado esas promesas. Recuérdense cuando su madre Rebeca está embarazada de él y Esaú. La Biblia dice que Dios le da una palabra, y dice que Jacob era un hombre de casa, o sea, era un hombre que estaba en el hogar, era un hombre tranquilo, o sea, él estaba escuchando esas promesas. Sí, en algunos momentos se comportó de manera que no era la adecuada, habló mentira para obtener esa bendición de su padre Isaac. Pero después que Dios le aparece a Jacob en aquel sueño donde ángeles subían y ángeles bajaban, cuando él huía de su casa, siempre Jacob estaba dirigido por Dios en todas sus decisiones. Si voy a dar el próximo paso, si voy a la derecha, si voy a la izquierda, siempre Dios estuvo una relación directa con Jacob, donde se le apareció en muchas ocasiones, y él supo dejarse dirigir por Dios. Yo quiero mencionar en esta lista del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como ustedes bien le dicen, a Pablo y a Pedro. Primero voy con Pedro. Pedro, desde aquel momento en que fue llamado por Jesús al ministerio, no solamente estuvo con él el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra ministrando, sino que también que de los 3 discípulos que Jesús siempre iba a lugares donde no permitía que los demás entraran, como en ese lugar cuando fue a orar, cuando entró a resucitar la hija de Jairo, y en otras ocasiones siempre le acompañaban Pedro, Juan y Santiago. Pero es impresionante de que no solamente Pedro le acompañaba en esas ocasiones exclusivas, sino que también en muchas ocasiones Pedro mostraba amar al Señor. Pedro mostraba resaltar sobre los otros discípulos. Y usted dirá: ok, pero fue solamente un tiempo de 3 años y algo, porque Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Ok, pero cuando tú lees el libro de los Hechos, tú te das cuenta de que Pedro en su ministerio fue dirigido por Dios, donde los demás discípulos no se habla tanto de ellos, pero ese momento cuando él está orando en la azotea y ve la visión de que se le habla y le hablan de que iba a visitarle Cornelio. En muchas ocasiones, cuando está en la cárcel, en muchas ocasiones Pedro mostró tener una relación directa con Dios.
Y quiero terminar con Pablo, porque Pablo desde aquel momento es una de las conversiones más impresionantes de la Biblia. Ese momento cuando Jesús se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero cuando tú lees las cartas, tú te das cuenta de que no solamente Pablo no está hablando de el conocimiento que tiene, la gran teología, la gran formación. Y Pablo está escribiendo como un escritor impresionante sus cartas a las iglesias, sino también que él está mostrando que tiene una relación con Dios. Y hay muchos momentos en los cuales tú notas que Dios hablaba con él, que tiene revelación del cielo. Por eso merece estar en esta lista. Hay muchos otros que por el tiempo del video no estarían aquí, pero creo que vamos a hacer una segunda parte. Así que Dios te bendiga, la gracia del Señor contigo. Gracias por llegar hasta aquí. Compártelo con alguien, suscríbete, activa la campana y nos vemos en una próxima ocasión. Shalom.